Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1. En el día de hoy tenemos muchas cosas de las que comentaros en este día previo al Gran Premio de Qatar. Mañana tendremos la primera y única sesión de entrenamientos libres porque después iremos ya directamente a la clasificación, por lo cual hay que contaros muchas cosas de actualidad en el mundo de la Fórmula 1, como lo es el futuro bastante prometedor del equipo Aston Martin, que os lo vamos a ver más adelante, como son las declaraciones de Lewis Hamilton y varias noticias muy importantes que tendréis detalladas en la descripción. Pero antes de todo esto tenemos que hablar acerca de este Gran Premio de Qatar, algunas imágenes que ya han salido del paddock, del circuito, bastante interesantes que os tenemos que tratar. En este comienzo vamos a ver cómo son los cambios del circuito de Losail, que ya os hemos contado aquí que hay ciertos cambios, como lo es un nuevo edificio para la dirección técnica y de prensa, como lo son también remodelaciones en los boxes y un reasfaltado completo, que es el que estáis viendo ahora mismo. Este asfalto que estáis viendo ya está reasfaltado, pensado para la Fórmula 1. Especifico esto porque sabemos que Losail es un circuito de motos y en muchas ocasiones ha recibido reasfaltados, pero este reasfaltado último que se ha realizado ha sido ya hecho para esta llegada de la Fórmula 1, llegada definitiva por varios años, porque sabemos que tienen contrato con Qatar para estar varios años allí, y luego además parece que podría llegar a quedarse Losail como sede durante varios años. Pero bueno, este es el reasfaltado que ha tenido lugar. Esta es un poco esa imagen, ¿no? Que si realmente os fijáis en el paddock, en el pit lane, podéis fijaros que ya hay ciertas diferencias. Algunas, quizá algunos de vosotros ya os habéis fijado, lo veremos más adelante. Y también comentaros que se ha añadido este cambio en los pianos, este bacheado, quitándose además un doble piano que había anteriormente y haciéndose pues unos pianos más convencionales. Esto también sinceramente va a ser bueno, lo está diciendo bastante gente, y va a ser bueno realmente para el equipo Red Bull, que ya sabemos que al final ha quedado claro que la única debilidad que tuvieron fueron los baches de Singapur, así que el hecho de que sean unos pianos más convencionales les viene bien. Independientemente, ya os digo yo que iban a ir bastante bien. ¿Y por qué van a ir bastante bien? ¿Por qué van a ir aquí equipos como por ejemplo Red Bull, o como por ejemplo también uno de ellos que va a ir bastante bien, McLaren, en este circuito de Losail, y otros equipos no tanto, como lo es el hecho del equipo Aston Martin? Bueno, pues son las características del circuito. Realmente muchos de los equipos ya han estado coincidiendo en decir que es un circuito, en cuanto a características, no muy diferente a lo que lo es el Gran Premio de Japón. Lo único que Japón tiene alguna curva más lenta. Losail no tiene curvas lentas. Tengo que deciros que para los pilotos es una maravilla. Para verlo en un onboard está bastante bien. Para verlo en la carrera, bueno, no fue mala la carrera, os vamos a explicar el porqué, pero os vamos a contar un poco cómo sería esta vuelta con las simulaciones de Mercedes. Os recuerdo que este gráfico es de Mercedes, que muchas veces os lo traemos, las simulaciones de Mercedes de cuánta velocidad se pasará por esa curva, pero es una estimación, ni es exactamente lo que va a pasar Mercedes, ni tampoco nos va a decir aproximadamente a qué velocidad va a pasar Red Bull. Es una aproximación, no es 100% exacto, pero nos viene muy bien sobre todo para ver esas velocidades, ¿no? Porque comenzamos en línea de meta y llegamos a esta primera curva que, como veis, no se llega... Se frena, pero no es una frenada fuerte. Se pasa en tercera marcha 145 km por hora. Es curva de velocidad media total. Y en la segunda curva es más rápida incluso. Y aquí ya pedala a fondo esta tercera curva, que se hace subiendo de marcha hasta la sexta. Se baja un poco, pero solamente levantando el acelerador en la cuarta curva. Ya vemos que incluso aquí llega a aumentar la velocidad para la quinta. Y aquí es uno de los puntos más fuertes de frenado. El punto más fuerte y la única vez realmente que se bajan de los 100 km por hora. Hay gente que pide incluso aquí, que yo lo veo de un poco descabellado, ¿no? Pero ya gente pide por pedir una zona de DRS. Es imposible, ya os lo digo yo, por la velocidad, por la distancia que hay entre esto. Donde podría llegar a tener cierto más sentido, que esta la pide más gente, por supuesto, es en la salida de las 6, aunque os digo que, para empezar, si fuera realmente útil únicamente por la velocidad baja que se pasa en esta sexta curva, tampoco sería demasiado útil, y es que además, por justo esta curva no hay suficiente distancia como para que sea una zona de DRS útil. Además, luego es otra curva de velocidad. Ya fijaros, realmente no se frena en esta curva 7 y fijaros que únicamente se llegan a 135 km por hora. Es decir, imaginémonos que este punto, que sería el punto de máxima velocidad, aproximadamente se llegarán 150, 170, pero que no es una recta demasiado rápida, demasiado larga. Luego vemos esta curva que se levanta un poco el pie y ya vemos pedal a fondo la octava
octava que no es una curva, la novena que algo más sí, aunque es una mayor velocidad, y la curva 10 que es otro de los pocos, y ya hemos acabado, puntos de frenada. 135 km por hora, aún así, es decir, curva de velocidad media, y aquí sí que podría llegar a haber DRS. Tendría cierto sentido, pero aquí ahora vamos a explicar el por qué no, porque por seguridad no se llegaría a poder. Pero bueno, curva 11. Ya me diréis aquí dónde está la curva 11 porque es pedal a fondo. Pedal a fondo, como digo, 275. Esta sección que da comienzo al tercer sector que recuerda mucho a, por ejemplo, Turquía, las 4 curvas de Turquía o también las que hay en Estados Unidos. Y todas estas, pedal a fondo, se levanta brevemente en la 14, pedal a fondo, se vuelve a levantar muy poco en la 15 y ya hasta la 16, zona de DRS, se vuelve a levantar brevemente y continúas toda la recta. La zona de DRS se ha reducido porque hubo muchos adelantamientos en el primer Gran Premio que se desarrolló en Qatar. Es lo único por lo que hubo ciertos adelantamientos, porque no es un circuito fácil para adelantar, porque solo se va a ver adelantamientos aquí, solo va a haber adelantamientos en esta primera recta, llegados quizás se puede llegar a extender en esta primera curva, luego ya hasta la segunda, pero es el único punto de adelantamiento que vamos a tener de todo el circuito, porque no es un circuito de frenadas, no es un circuito de curvas de velocidad baja y justo además por eso no es lo único que se requiere para adelantar, por supuesto, pero sí que siendo todo curvas de velocidad media, curvas estrecha además, muchos giros, es imposible adelantar en el resto del circuito, limitándolo únicamente a la recta. Y como hemos visto, todo el circuito son curvas de velocidad alta, todo el circuito son curvas de velocidad alta o media. Es decir, que se prima aquí la eficiencia aerodinámica, que 2 equipos han destacado en estas características, Red Bull, que Red Bull destaca en todas, pero obviamente Red Bull y, por supuesto, como os he dicho, McLaren. Es un circuito en ese sentido similar a Japón, porque Japón sobre todo primaba eso, el primer sector, el tercero también, pero por supuesto aquí aún más, así que se debería de ver así. Veremos a qué nivel están equipos como Ferrari, que sí que las expectativas son un poco ambiguas para este fin de semana. Y también os tenemos que enseñar las primeras imágenes que ha habido ya en el circuito de Losail, en el trazado de Qatar. Aquí estamos viendo estos pontones que ha llevado por parte del equipo Red Bull. También tenemos este alerón delantero que no cambian nada, quiero decir simplemente ciertas modificaciones de configuración, pero es el mismo que Ferrari ha estado trayendo en todos estos últimos grandes premios. Luego, además de eso, también tenemos este alerón delantero de Alpine, que os voy a decir, a ver si lo introducen ya, porque hemos visto casi todos los grandes premios esta variante de alerón delantero de Alpine con picos, que si por aquí, que si por allá, y luego al final llevan un alerón delantero bastante similar al resto. Aquí vemos en esta imagen que son los 2 alerones delanteros que tienen. Quizá es el circuito para introducirlo, veremos si es así. Y luego la tapa motor de Mercedes como la imagen que hemos podido por ahora sacar como curiosidad de este Gran Premio de Qatar. Siempre sabéis que os solemos intentar traer fotos curiosas, ha sido por ahora lo que tenemos. Os recuerdo que habrá un vídeo más adelante, así que quizá os podemos traer ahí la imagen más curiosa que podamos encontrar. Y si no, incluso el lunes, el viernes, mañana, antes de que se dé comienzo a los libres 1, seguramente haya otro vídeo y quizás ahí os los hayamos podido llegar a introducir. Como curiosidad, última que os tenemos que comentar para este fin de semana, es que en el circuito de Losail se han estrenado letreros neón. Esto es lo que os decía que en la primera imagen que habíamos puesto quizá lo habíais podido llegar a ver, pero como os digo son con estos neones, con esta parte eléctrica, en lugar de ser una simple pegatina. Bastante interesante, sobre todo para la noche, porque entiendo que obviamente en Japón no se puede llegar a probar, ¿no? Bueno, se puede probar, pero digo, no resalta tanto, pero es que os vais a fijar ahora ya no solo esto, pero también en estas afueras del circuito, que son los letreros pues más grandes, se ven las caras, se ve vídeo ahora con esto. Está bastante chulo, pero sobre todo para que os fijéis lo que son capaces estas luces, ¿no? Si es una simple pegatina, pues esta luz roja que emiten no se llegaría a ver para por la noche, la verdad que está bastante chulo en ese sentido. También tenemos la imagen de cómo quedaba el neón de Aston Martin. Así que eso es lo que os teníamos que comentar como cosas que hay que comentaros de este Gran Premio de Qatar. Bastante interesante todo lo que hemos estado teniendo y tenemos que pasar a las noticias que tenemos que hablar en este vídeo. Os recuerdo que en el
el siguiente vídeo hablaremos más acerca de las impresiones de los equipos y pilotos para este Gran Premio de Qatar. Pero las noticias que os tenemos que comentar y tenemos que dar comienzo con una que va a ser muy breve, la noticia en sí, porque es algo que ocurrió en el día de ayer, pero no nos dio tiempo a introducir en el vídeo porque cuando salió la noticia ya se estaba editando, por lo tanto no os lo vamos a contar muy extenso porque ya lo sabréis todos, vamos a soltar algún que otro detalle, pero lo que os tenemos que comentar es que Aston Martin regresa a Le Mans. Bueno, no solo a Le Mans, regresa al WEC, regresa a los campeonatos de resistencia, porque también lo va a hacer en el campeonato de IMSA. Regresa el Aston Martin a la categoría, a la parte del automovilismo, del deporte de automovilismo donde más han triunfado, porque Aston Martin, donde más ha triunfado en su historia como marca de coches en cuanto a deportes, ha sido en campeonatos de resistencia, entre ellos, por supuesto, el WEC, el Campeonato del Mundo de la Resistencia. Los británicos van a regresar tanto al WEC como al Campeonato de IMSA con el Valkyria, sí, aquel coche, ojo, diseñado por Adrian Newey. Fue diseñado por Adrian Newey. ¿Esto por qué? A lo mejor algunos preguntáis. Bueno, Aston Martin patrocinó en su día Red Bull hace no mucho, 2020 fue la última vez que lo estuvieron patrocinando. Aston Martin entró en 2021 a la Fórmula 1, para que os hagáis una idea. Lo estuvieron patrocinando y le permitieron a Adrian Newey hacer este supercoche que ya siempre se había rumoreado desde hace bastante sobre el hecho de que pudiera llegar a ir a competir a Le Mans, a competir al WEC, a competir a los campeonatos de resistencia, y efectivamente con este coche es con el que lo va a hacer Aston Martin, por supuesto con las ciertas adaptaciones que se tenga que hacer. Ya simplemente viendo esto veis que no es el Valkyria que en su día salió, que incluso aquí lo hemos llegado a hablar, y que incluso, por ejemplo, salió un vídeo de Max Verstappen conduciéndolo por Francia, que se habló muchísimo, y sobre si el hecho de si iba a ser encarcelado, se llegó a hablar en su momento. Pero bueno, sabéis, ya lo estáis viendo, que no es exactamente ese, porque esto ya es un render, una imagen hecha por ordenador de cómo va a quedar más o menos ese coche. Pero ya se está trabajando para este regreso al Mundial de Resistencia. Lo hacen en la categoría más fuerte, en la categoría más grande, donde estaba Ferrari este año, donde han ganado las 24 horas de Le Mans, donde estaba Toyota, ¿no?, que ya llevaba muchos años compitiendo. Se une Aston Martin a todo ese elenco de equipos que están compitiendo con ese tipo de coches. Por cierto, me parece bastante bueno, bastante interesante y bastante bien que lo hayan hecho con el logo del 007, ¿no? Que sabéis que en las películas de James Bond pues siempre le ha acompañado un Aston Martin, ¿no? Y ese es el número que le han puesto por lo menos a este render para hacernos ver el Valkyria cómo va a verse en este LMH, perdonad, mejor dicho, que vamos a tener de Aston Martin compitiendo en las 24 horas de Le Mans y en los mundiales de resistencia. Muy interesante, precioso este coche que estamos viendo, y Aston Martin regresa, pero ya os he dicho, al final esto es lo que salió en el día de ayer, no me quiero detener mucho a hablar sobre esto. Lo que sí que quiero llegar a hablaros, y es un debate que está viendo en redes sociales, que se está hablando bastante, ¿es la oportunidad para Fernando Alonso de volver a las 24 horas de Le Mans ahora que Aston Martin entra a las 24 horas de Le Mans, entra al campeonato de resistencia? Pues sí. Es la oportunidad que Fernando Alonso tiene. Ya sabemos que él ha hablado muchas veces de volver a ciertas categorías que ya había hecho. Hablo mucho del Dakar, pero también ha hablado de volver a las 24 horas de Le Mans. Siempre ha dicho en estos últimos años que le encantaría hacerlo junto a Max Verstappen. ¿Puede ser esta la oportunidad de que los veamos a los dos juntos? Pues no lo sabemos, pero eso es algo que Fernando Alonso ha dicho en muchas ocasiones, y ahora con Aston Martin, que en 2025 va a competir tanto a la vez en Le Mans como en la Fórmula 1, tiene una oportunidad de oro. Además, la Fórmula 1, la FIA, mejor dicho, está intentando que no coincida nunca las 24 horas de Le Mans con un Gran Premio de Fórmula 1. Podría llegar a ser una posibilidad que veamos a un Alonso Verstappen, una dupla de Alonso Verstappen junto con otro piloto, ya quien fuera ese tercer piloto no lo sabemos, compitiendo en esas 24 horas de Le Mans en el equipo Aston Martin. Pero agarraos, claro, podría llegar a ser que veamos a Charles Leclerc y a Carlos Sainz, imaginaros, en Ferrari. Podría llegar a ser unas 24 horas de Le Mans impresionante las de 2025. Se habla mucho de esa posibilidad de que Max Verstappen corra junto a Fernando Alonso en Aston Martin. También por el hecho de que, por ejemplo, lo que os he comentado antes, Verstappen ya ha conducido el Valkyria que salió y demás.
Es mucha suposición, por supuesto. Alonso se ha hecho eco de esta noticia en sus redes sociales, destacando sobre todo porque lo subió la propia WEC, ¿no? Lo subió el WEC del hecho de que Aston Martin es el único equipo que va a estar compitiendo conjuntamente en muchas categorías diferentes, entre las cuales, entre categorías de Fórmula 1 y resistencia, porque además, como digo, también entran a IMSA, y lo destacó sobre todo señalando ese 2025 que es cuando coinciden en Le Mans y Fórmula 1. Es una oportunidad de oro que tiene Aston Martin para meter a Fernando Alonso. Lo último que comentar ya sobre este tema, también es una oportunidad de oro, mucha gente lo está comentando, para Lawrence Stroll decirle a Lance, te vas a resistencia y dejas la Fórmula 1 o algo por el estilo. Es una cosa que se ha hablado mucho por redes sociales, es meme, total, quiero decir, no es algo que sea factible. Yo siempre os he dicho que Stroll va a seguir en Fórmula 1 hasta que quiera, pero es una quizá puerta que tiene Lance ahora de decir, oye, si me aburro de Fórmula 1 me puedo ir al Mundial de Resistencia. ¿Por qué? Porque sigue teniendo esa influencia y va a tener, igual que tiene el asiento que quiera en Fórmula 1, tiene el asiento que quiera en el Mundial de Resistencia dentro de Aston Martin. Así que es una posibilidad que puede llegar a ver ahí también en el caso de Lance Stroll, pero eso, como digo, es siempre y cuando Stroll quiera salir. Luego esto que se ha hablado pues ha sido sobre todo mucho lo que os digo, personas hablando sobre ello, pero un futuro prometedor que se viene por parte del equipo Aston Martin regresando también a esta categoría, que también, por cierto, hay mucha gente ya especulando sobre el hecho de si les puede llegar a venir bien a Aston Martin ahora competir en Le Mans, tener un coche de las 24 horas en el campeonato de resistencia básicamente para el desarrollo de Fórmula 1. Y lo que se ha dicho abiertamente es que, por supuesto, los conocimientos que tienen de Fórmula 1 los van a aplicar en el coche en esta adaptación del LMH, como os digo, que todavía están realizando. Pero sí, les viene bien para Fórmula 1. ¿Por qué? Porque siempre se buscan hacer chanchullos. No es nada parecido las configuraciones de Le Mans para Fórmula 1. No se parecen en nada. Por supuesto que no, que es como lo está argumentando la gente para decir que no. Pero Red Bull, ya lo hemos tratado en el canal. Desde Red Bull han dicho, la insinuación que hay es que lo que saben de los suelos lo llevaron adelantado por haber estado haciendo este tipo de coches, y no por hacer el Valkyria, sino por hacer uno en Red Bull que les sobraba dinero, porque por el límite presupuestario tenían dinero que les sobraba de lo que demás, y estuvieron haciendo un coche de estas características, y ahí aprendieron mucho del suelo. Eso ya lo hemos tratado en el canal hace bastante, que esa era la noticia, ese era el rumor que había en el paddock. Lo que quiero decir, que sí que hay ciertas cosas que puedes llegar a haberte beneficiado por estar en otra categoría para tener otro tipo de conocimientos, incluso para Ferrari, por ejemplo, más de lo mismo. Así que bueno, ya cerramos el tema de Aston Martin y las 24 horas de Le Mans. Os tenemos que comentar acerca de Alex Palou. Os tenemos que ampliar sobre lo que está ocurriendo entre ellos. Sabemos que McLaren, y lo hemos comentado hace no mucho, McLaren había denunciado a Alex Palou reclamándole unos aproximadamente 30 millones. Ya es lo que estuvimos viendo por el salario del próximo año, salarios teóricamente adelantados y demás. Bueno, Alex Palou ha contraatacado frente a McLaren. ¿Cómo es que ha contraatacado? Bueno, pues según AP Sports, parece ser que los abogados de Alex Palou en este juicio que están teniendo frente a McLaren han contraatacado diciendo que el hecho del que hayan roto el contrato es porque en el contrato que tenía firmado con McLaren figuraba que le iban a conseguir un asiento para la Fórmula 1, le habían prometido un asiento para la Fórmula 1 este año, es decir, 2024, y que al no conseguirlo podían romper ese contrato. Por lo tanto, estas reclamaciones de 30 millones que estaría haciendo McLaren no serían lícitas. Eso es lo que están diciendo los abogados, como os digo, de Alex Palou. Aquí veremos quién lleva la razón, veremos quién el tribunal le acaba dando la razón, pero me parece raro el hecho de que McLaren haya insinuado que ellos tenían el contrato para que ahora corriese en Indy, y es por eso por lo que lo ha roto, porque no quería correr con ellos en Indy, porque quería seguir en Chip Ganassi, que hasta aquí, en cuanto a la decisión de Palou, yo ya os he dicho que es la más lista, es la más idónea, es la que había que tomar, porque Ganassi es mejor equipo que McLaren en Indy. Pero si le están reclamando un dinero que no le tienen que dar y encima
había esa cláusula que si no le conseguían el asiento en Fórmula 1 podía romper el contrato, no tiene sentido la denuncia de McLaren. Eso es lo que están diciendo por parte de los abogados de Alex Palou, es lo que se comenta desde AP Sports y es por lo que están ahora contraatacando, la forma en la que lo están contraatacando. También en esta información de Apple Sports, y cerramos el tema, se ha detallado un poco de dónde viene esta solicitud de dinero del equipo McLaren. Y lo que dicen es que buscan recuperar la cantidad de dinero que el equipo que perdieron cuando el piloto incumplió el contrato que firmó para unirse con ellos. De ahí viene esos 30 millones, esa cantidad de dinero que han perdido. Entre eso, lo que reclaman son un anticipo de $400.000, que $400.000 se queda muy lejos de 30 millones, y luego también el salario de 2024, que por supuesto ya es lo que os digo, pero eso si no lo han pagado, no lo sé. No sé cómo acabará eso, no sé cómo acabará el tema judicial, yo simplemente os voy trayendo información cuando se va sabiendo. Por otro lado, os tenemos que hablar acerca de Lewis Hamilton, que os lo hemos hablado anteriormente, y es que ha salido información, han salido declaraciones en el medio alemán Blick bastante interesantes que ha dado Hamilton acerca de su futuro. Sobre todo, lo que Lewis Hamilton ha dejado clarísimo es que el día que se retire, se acabó. Es decir, el día que Hamilton se retire, se acabó para él la Fórmula 1. ¿Esto por qué viene? Por el hecho de que haya pilotos que regresan, como lo es, por ejemplo, Fernando Alonso, y no es el único ejemplo, históricamente ha pasado, Michael Schumacher, Niki Lauda, siempre ha pasado en la historia. Hamilton dice que eso no lo va a hacer, es decir, el día que se retire es porque no puede seguir o porque no quiere seguir y no va a regresar, y además sobre la posibilidad de volver al paddock de otra forma, es decir, volver como lo han hecho personas como comentaristas de televisión, como lo han hecho en otros roles de equipos que puede llegar a ser, lo que dice es que lo vería bastante complicado. No lo llega a descartar, es decir, no llega a descartar verse en otro tipo de este rol, pero lo ve bastante complicado por el hecho de que vería muy difícil estar por el paddock sin subirse a los monoplazas. Así que, en principio, lo acaba descartando. Pero es bastante interesante lo que dice Hamilton, ¿no? El hecho de se retira y se acabó, ya está. Es el fin para él en la Fórmula 1 como poco. ¿Por qué me parece también interesante? Bueno, yo sí que creo que veía en ese sentido a Hamilton como tal, veía a un Hamilton que cuando se retirase no iba a volver y no iba a mirar para atrás, también lo veía así para Vettel. Y Vettel ha dejado ahora la puerta abierta a un posible regreso, no ahora, no el año que viene, no en 2025 ya no te lo descartaría tampoco, pero ha dejado una puerta abierta para el futuro, ha dicho que ya se verá y se está hablando de otras categorías. Hamilton no cierra la puerta a otras categorías, sí en ese sentido a la Fórmula 1, diciendo lo siguiente: eso no me va a pasar a mí, haciendo referencia al hecho de volver después de retirarse. Cuando este capítulo se termine, se terminará. No me imagino de pie en el paddock o en el garaje sin subirme al coche, pero como dije, nunca digas nunca. Ya también sobre el hecho de si podría volver de otra forma, diciendo que no se imagina en un paddock o no se imagina sobre un garaje sin subirse al monoplaza, pero que nunca digas nunca. Interesante también el hecho de eso, de bastante tajante sobre esa retirada. Yo ya en alguna ocasión también os he comentado que Hamilton, cuando no tenga posibilidad de título, se va a ir. Es mi opinión. ¿Cuándo va a ser eso? Bueno, 2024 por supuesto sigue, 2025 también, 2026 lo veo una oportunidad de oro para marcharse, salvo que tenga la certeza, estés seguro, tenga la confianza al 100% de que Mercedes como poco va a estar compitiendo por la pelea. Si no tiene esa confianza, Mercedes, yo lo veo, o sea, Hamilton, yo lo veo una oportunidad de oro para marcharse, porque además ya ha habido alguna otra ocasión que lo ha insinuado y demás, y si consigue el octavo, al año siguiente no está. Eso lo tengo también bastante claro. Así que eso es lo que dice, pero para tranquilizaros, si hay algún fan de Hamilton y demás, para tranquilizaros, Hamilton ha dicho que tiene bastante claro que no está cerca su retirada ahora mismo, por el hecho de que le han preguntado por otras cosas fuera del automovilismo, y ha dicho que no es el momento, todavía no ha pensado en eso, todavía le queda tiempo en Fórmula 1, esta etapa no ha acabado, simplemente dice que cuando termine, habrá terminado, no va a dejar una puerta abierta, no va a ser un hasta luego, como dijo Alonso desde el primer día cuando se fue de la Fórmula 1, va a ser un se acabó, un punto y final. Así que eso es lo que dice Hamilton. Lo último que os tenemos que comentar es acerca de una información sobre un posible comprador de Alfa Tauri. Sí,
Al parecer, el proyecto de Roddy Carlin, que ya sabemos, lo hemos comentado aquí, que es uno de esos proyectos que se inscribió para ser ese 12º equipo y que no han pasado el plazo de la FIA, que el único que lo ha pasado ha sido Andretti, pues Roddy Carlin estuvo negociando hace no mucho con AlphaTauri, que sabemos que en el Red Bull están medio interesados, por lo menos en conseguir un patrocinador, no en vender el equipo, pero sí conseguir un patrocinador, y tenían hasta precio para vendérselo a Roddy Carlin el equipo de Fórmula 1 y así haber cambiado, pero lo que comenta su fundador, David Dicker, es que el precio era muy elevado, y eso es lo que hizo que no comprase AlphaTauri. Y al final se llega a arrepentir incluso de decisiones del pasado de no comprar otro equipo, porque ahora, teniendo esa oportunidad de entrar como nuevo equipo, se han acabado quedando fuera porque la FIA no ha aceptado su proyecto. ¿Qué es lo que os digo? El lunes se confirmó esto, el lunes se confirmó que Roddy Carlin, junto al proyecto este asiático que había, tampoco ha sido aceptado. Junto también se hablaba de Hightech GP, pues tampoco ha sido aceptado. El único que ha acabado pasando el plazo ha sido Andretti. Entonces, ahora esto se arrepiente porque no era la primera vez que intentaba entrar, ya lo intentó comprando AlphaTauri, no especifica cuándo ha sido esto, pero yo me imagino que fue mediados finales de la pasada temporada, que es cuando también se habló bastante sobre esta posibilidad, y estuvo hablando con los dirigentes de AlphaTauri. Esto lo ha confirmado en el medio Racer, donde ha dicho: he mantenido conversaciones sobre una posible compra de AlphaTauri, pero según tengo entendido, el precio no es nada rentable desde el punto de vista comercial. ¿Cuánto es ese precio que en teoría le estaban poniendo? Entre 800 y 900 millones de euros. Para que os hagáis una idea, se hablaba en su día del pacto de Concordia bueno, lo que tiene en teoría que pagar Andretti son 200 millones de euros para entrar como nuevo equipo. Esto se quiere ampliar, se quiere subir a 600, pero por lo que lo vendía AlphaTauri eran por 800-900 millones de dólares a Roddy Carlin. Además, se arrepienten ya no solo de esto, sino porque también lo ha comentado David Dicker, que tuvo oportunidad de comprar no solo AlphaTauri en ese momento en esas negociaciones, sino Williams, y que estuvo bastante avanzado cuando todavía pertenecía a la familia Williams, pero finalmente no lo hicieron y se acabó vendiendo a Dorilton Capital, ya lo sabéis, y luego también ha estado en alguna ocasión en negociaciones con Sauber y con Haas, pero nunca han prosperado, y se arrepiente porque además luego, como os digo, se ha quedado sin ese plaza. Lo que ha dicho sobre esto último es: cometí un error cuando Williams estaba a la venta porque podría haberla comprado con bastante facilidad. Tuve muchas conversaciones para comprar Williams, vi todas las cifras, asistí a las presentaciones y les hice una oferta. Además, algunos de los míos hablaban con otros equipos de vez en cuando. Se trataba principalmente de Sauber y Haas, que llevaban años alternándose dentro y fuera del mercado. Probablemente se podrían haber comprado por una cantidad mucho menor y que obviamente tuviera mucho más sentido. Y como he dicho, probablemente lo hice mal. Así que eso es lo que nos cuentan por parte de, como digo, Roddy Carlin, y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Déjame en los comentarios tus impresiones, que estaré encantado de recibirlas. Dale un like y suscríbete si te ha gustado, porque apoyarás muchísimo el canal, y nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1 y del Gran Premio de Qatar, que está a la vuelta de la esquina.